empezamos pues esta sesión. Tenemos el gusto de contar esta mañana con Raúl Letelier como el primer ponente de la sesión. Raúl es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile, abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado, ha sido becario postdoctoral en la Escuela de Especialización del Estudio sobre la Administración Pública en la Universidad de Bolonia, profesor visitante en la Universidad Roma III, director de la colección Administración Pública y Derecho de la editorial Marcial Pons. Entre sus publicaciones, por nombrar algunas, destaca Nulidad y Restablecimiento en Procesos contra Normas, Principios o Funciones en las Sanciones Administrativas, el famosísimo artículo entre la gente y el razonamiento probatorio menos el precio del statu quo sobre el estándar probatorio en las sanciones administrativas, garantías penales y sanciones administrativas, entre muchos otros. Es un enorme gusto tener a Raúl entre nosotros, que nos hablará esta mañana sobre la distribución del riesgo probatorio en el control de las sanciones administrativas. Antes de darle el uso de la voz, debo decir que las normas sobre el COVID van cambiando, van variando cada 2 semanas, cada 15 días se revisan en función de cómo está la situación. Y afortunadamente las normas que se han publicado para estos siguientes días dicen que los ponentes o los profesores en clase pueden retirarse la mascarilla. Solo los ponentes o profesores, no el resto del público aún. Recuerdo a todos la necesidad de llevar la mascarilla bien puesta. Sin nada más, Raúl, tu tiempo. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Gracias al programa del Máster en Razonamiento Probatorio, bueno, especialmente a Carmen Vázquez, a Jordi Ferrer por esta amable invitación. Bueno, gracias también por darle un poco de cabida aquí al derecho administrativo, ¿no? El derecho administrativo es una disciplina que a veces es un poco esquiva al análisis filosófico, pero bueno, de seguro cumpliremos aquella máxima de que tarde o temprano uno llega a la filosofía del derecho, y a lo mejor este es el momento para que en el derecho administrativo nos aproximemos un poco a la filosofía probatoria. Utilizaré un modelo más o menos clásico para poder mirar, observar la relación existente entre un procedimiento administrativo y un proceso contencioso administrativo, ¿no? La relación existente entre estos dos elementos, entre estas dos fases en el derecho administrativo, nos permitirá mirar algo así como el desarrollo de la prueba, tanto en el procedimiento administrativo como en el proceso contencioso administrativo, y la comprensión de cómo se desarrolla la prueba en estas dos instancias, bueno, nos permitirá mostrar algunas cuestiones probatorias referidas tanto al procedimiento administrativo como al proceso contencioso administrativo. Bueno, ya saben ustedes, el procedimiento administrativo no es el momento en donde la administración pública produce un acto administrativo, ¿no? La idea del expediente administrativo es completamente clásica en el derecho administrativo. Max Weber, el padre de la burocracia moderna, hablaba que la burocracia se caracterizaba porque la racionalidad administrativa estaba construida sobre la base de un expediente administrativo, y además porque quienes trabajaban en ese expediente administrativo eran funcionarios públicos de carrera, funcionarios públicos que condensaban de alguna manera la expertise administrativa. Bueno, en ese procedimiento administrativo se produce prueba, la administración requiere prueba para poder tomar sus decisiones. Los procedimientos administrativos son tremendamente variados. Hay procedimientos administrativos sancionatorios que a veces son un poco los más polémicos, y donde las cuestiones probatorias han tenido algún tipo de análisis o algún tipo de estudio.
pero también hay otros. Las personas solicitan autorizaciones para algo y entonces la administración construye siempre un expediente administrativo, requiere de documentación, requiere de algún tipo de prueba para dar esa autorización y termina ese procedimiento administrativo con un acto administrativo, que es, en buenas cuentas, el símil normativo de la sentencia judicial o la ley. Es decir, es el acto que ese poder público, ese poder ejecutivo, produce y por ende, es una norma jurídica que innova el sistema jurídico. El acto administrativo, entonces, es un acto administrativo que puede ser una autorización, puede ser una sanción administrativa, a veces puede ser una simple respuesta a una petición administrativa, a veces, es la adopción de alguna medida frente a una determinada circunstancia, un determinado riesgo, todo eso dentro de un expediente administrativo y produciendo finalmente un acto administrativo. Ese acto administrativo puede ser recurrido judicialmente, en lo que llamamos un proceso contencioso administrativo. Nuestros países tienen distintas regulaciones sobre las acciones de ese proceso contencioso administrativo, pero para poder englobarlas en su totalidad, llamamos en general a eso un proceso contencioso administrativo, un proceso judicial. Es ante un juez que lo que hace es que revisa la legalidad de ese acto administrativo. Esa legalidad que revisa ese juez es una legalidad amplia. El derecho administrativo o la evolución de la regla de ilegalidad de ese acto administrativo ha ido evolucionando con el tiempo, pero las posibilidades que tiene ese juez de poder escrutar ese acto administrativo son bastante amplias. Entonces puede haber tanto aspectos de legalidad, diríamos, externa, es decir, no referida al contenido, puede analizar la incompetencia, los vicios de forma del acto, los vicios de procedimiento, o también puede ver las cuestiones internas, es decir, los vicios en el contenido de ese acto administrativo, y entonces ahí podrá verificar si es que el acto ha interpretado correctamente el derecho, si la calificación jurídica específica ha sido correcta o si los hechos han sido percibidos correctamente. Es decir, ahí pueden darse vicios en esa motivación y también pueden darse vicios en la finalidad que tiene el acto administrativo. En los casos de desviación de poder, por ejemplo, donde todo está perfecto, la forma, la competencia es perfecta, la interpretación jurídica es una interpretación plausible, pero el fin que tenía la administración era un fin distorsionado, era un fin de desviación de poder. Eso es lo que ve el juez. Entonces, por eso tenemos estos dos tipos de procedimientos. El procedimiento administrativo propiamente tal, que produce el acto administrativo, y el proceso contencioso administrativo, que es el que controla, en el cual se controla ese acto administrativo. En esos dos momentos se produce prueba, tanto en el procedimiento como en el proceso contencioso administrativo. Las reglas sobre prueba en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso administrativo son algo mezquinas, ¿no? Es decir, nuestros ordenamientos, yo creo saber un poco cuáles son las nacionalidades de ustedes, más o menos, y yo diría que en casi todos la regulación del procedimiento administrativo es bastante mezquina, ¿eh? Tenemos ahí 2, 3, 4, 5 normitas sobre eso, en algunos casos solamente una y en algunos casos incluso ni siquiera se hace referencia al procedimiento administrativo, ¿eh? En algunos casos incluso hay una especie de reenvío a las normas procesales, ¿eh? En otros casos, bueno, como digo, ni siquiera hay palabra alguna sobre la prueba en el procedimiento administrativo. La prueba en el proceso contencioso administrativo tiene un poquito más de regulación, ¿no? Sobre todo en algunos países hay un reenvío a las reglas del proceso civil, en aquellos casos en que no tenemos jurisdicciones contencioso administrativo, o cuando la hay, los códigos de proceso contencioso administrativo o la regulación específica, las leyes especiales sobre proceso contencioso administrativo contienen ahí también algunas reglas que por lo demás no se distancian mucho de las reglas del proceso civil. Ahora, esta mezquindad al momento de poder regular este tipo de cuestiones, bueno, hace que tengamos que pensar necesariamente en cuál es la función óptima, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene tanto el procedimiento administrativo como el proceso contencioso administrativo para poder imaginar una suerte de catálogo de respuestas óptimas, ¿no? En términos de procedimiento y proceso contencioso administrativo.
cuando se analizan esta relación entre procedimiento administrativo y proceso contencioso administrativo para poder imaginar algo así como, bueno, respuestas óptimas, tanto en el procedimiento como en el proceso, hay cierta incomodidad en el tratamiento de estas dos cuestiones. Es decir, la relación existente entre el procedimiento y el proceso, que ya sabemos que es una relación, bueno, inmediata, lo que controla el proceso contencioso administrativo es el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces hay una interrelación entre estos dos momentos procesales, bueno, inmediata, pero hay constantemente una incomodidad al momento de tratar esta relación, ¿no? Y por ende verificar, bueno, cuáles podrían ser soluciones óptimas, de funcionamiento óptimo en estos dos momentos. Desde la perspectiva del operador del derecho, es decir, desde la perspectiva del juez en el proceso contencioso y de la administración en el procedimiento, bueno, hay una incomodidad que es bastante evidente. El juez, ¿no? El juez, cuando mira el procedimiento administrativo, incurre constantemente en algo así como un sesgo de racionalidad, ¿no? Ese sesgo de racionalidad es pensar que ya que él está al interior de un proceso judicial, entonces el procedimiento administrativo es algo también similar al proceso judicial, ¿no? Y por ende es bastante constante una especie de aplicación acrítica de garantías procesales en el procedimiento administrativo, ¿no? De alguna manera ese juez está en una especie de zona de confort, en donde entiende que eso es lo que hay, digamos, ¿no? El proceso judicial o las garantías del proceso judicial son de alguna manera garantías de racionalidad, y entonces, bueno, no tiene ningún problema en ir aplicando o de alguna manera ir procesalizando el procedimiento administrativo. Por otro lado, la administración también está algo incómoda o bueno, con algunos problemas al momento de pensar el procedimiento administrativo, ¿no? Los actos administrativos que son recurridos son una ínfima parte dentro de la producción jurídica, ¿eh? Y entonces es normal que la administración pública no piense en el control contencioso administrativo, ¿no? La administración está de alguna manera inserta en su procedimiento, ¿no? Y por ende cree que esto va a terminar con la resolución administrativa final, ¿no? Es decir, no está pensando en el proceso judicial, no, de cierta manera no le interesa, ¿no? Está ahí también en su zona de confort, sin considerar o sin entender bien lo que pasa en el proceso contencioso administrativo. Es decir, su actuación es una actuación disociada del proceso judicial. Desde la legislación y desde la teoría, ¿no? lo poco que hay sobre teorización del procedimiento y del proceso contencioso administrativo, también hay cierta incomodidad. Fíjense que en la teorización del procedimiento administrativo hay una tendencia bastante constante de suponer que todas las respuestas óptimas al interior de ese procedimiento administrativo vendrán algo así como de la concreción de la idea de debido proceso, ¿no? Es decir, el debido proceso es constante en la construcción de una funcionalidad más o menos básica al interior del procedimiento administrativo, ¿no? Algunas de nuestras legislaciones sobre procedimiento administrativo incluso colocan en la legislación de procedimiento administrativo, colocan que rige en ese procedimiento la idea de debido proceso, ¿no? Así, sin más, ¿no? O el principio de debido proceso, ¿no? Y entonces es bastante común, ¿no? Ya sea legislativamente o ya sea teóricamente, asumir que todas las respuestas que no están en la legislación, bueno, provienen de algo así como la concreción de la idea del debido proceso, ¿no? El problema es que el debido proceso no se deja dominar al interior del procedimiento administrativo, ¿no? Es decir, cada vez que podemos hurgar en una concepción algo mínima de la idea de debido proceso, bueno, esto se destruye completamente al interior del procedimiento administrativo. Bueno, esta idea de un derecho a un juez imparcial e independiente es una garantía, que es la garantía algo mínima del debido proceso, bueno, estalla en el procedimiento administrativo, ¿no? La administración pública en comparación con la jurisdicción, bueno, es justamente contraria a la idea de independencia e incluso en contra de la idea de imparcialidad, ¿no? Algunas de nuestras legislaciones
hablan de que la administración actúa con objetividad, pero no con imparcialidad. La administración no es neutral frente a los bienes del derecho, ¿no? La administración elige bienes, ese es su objetivo, ¿no? En contrario del juez, que es un juez que, bueno, en términos generales, no elige bienes, no tiene la legitimación para poder elegir bienes en el sentido de elegirlos ex novo, ¿no? Él lo que hace es aplicar los bienes que han elegido otros, ¿no? Los bienes sociales que han elegido otros. La administración, en cambio, está legitimada para elegir bienes sociales, y por ende eso le quita de alguna manera esa idea de imparcialidad. Es verdad que podríamos a lo mejor teorizar o conversar sobre la noción realmente de imparcialidad y poder a lo mejor conseguirle ahí algún espacio a lo que hace la administración, pero en verdad que una concepción también algo mínima sobre imparcialidad permite que esta garantía del debido proceso no pueda aplicarse al procedimiento administrativo. Es decir, cuando teorizamos sobre el procedimiento administrativo para poder entender qué reglas, por ejemplo, probatorias vamos a utilizar al interior del procedimiento administrativo, la respuesta que nos dan es que esto ya viene prefigurado en la garantía del debido proceso, garantía que, como digo, no se deja aplicar al procedimiento administrativo. El derecho a un proceso previamente tramitado, previo y legalmente tramitado, bueno, uno podría decir, claro, eso siempre es así, la administración basta que se comporte legalmente para que eso que haga vaya de acuerdo, esté de acuerdo a la garantía del debido proceso. Pero bueno, esta es una garantía, digamos, si es entendida así, es una garantía mínima de un proceso previo y legalmente tramitado. Lo que sabemos es que la administración pública se comporta al interior de ese procedimiento administrativo con una libertad que es completamente ajena a los procesos judiciales, ¿no? Es decir, la administración dirige ese procedimiento con un nivel de discrecionalidad que, claro, que eso va agotando, va destruyendo esa garantía algo mínima del debido proceso, ¿no? La administración no está sujeta a una especie de íter procesal, en la mayoría de los casos no está sujeta a un íter procesal, ¿no? Lo que hace es que genera actos de instrucción, ¿no? Es un proceso además caracterizado por la informalidad, ¿eh? La mayoría de nuestras legislaciones dice expresamente que la administración no se sujeta a una formalidad ni a un tiempo, ¿no? La administración puede abrir un término probatorio, por ejemplo, para que se prueben algunos hechos que exhibe o que alega alguna de las partes, pero en general todo ese proceso es un proceso que depende de la administración. Bueno, eso le quita un poco de contenido a una idea más o menos mínima de un proceso previo legalmente tramitado. El administrado que se somete a la administración pública no sabe cómo va a desarrollarse ese procedimiento. Bueno, lo mismo también pasa con algunos de los derechos de contradictoriedad, ¿eh? El derecho a presentar alegaciones, el derecho a presentar pruebas, ¿eh? Que son derechos, bueno, básicos dentro de la estructura procesal, bueno, tienen matizaciones tremendas al interior del procedimiento administrativo. De partida, los procedimientos administrativos no siempre tienen esta idea de contradictoriedad, no es que alguien vaya, pida y luego haya una respuesta. Hay muchos procedimientos administrativos que comienzan con el acto administrativo, es decir, la administración ha ido acumulando pruebas, luego dicta el acto administrativo y ahí recién la persona sabe que va a ser, por ejemplo, afectado, ¿no? Hay muchos actos administrativos que se toman en contextos de competencia, en donde la autoridad administrativa no les pregunta antes a las personas, oiga, yo lo que voy a hacer es que voy a dictar una regla para congelar el espectro radioeléctrico para luego tomar decisiones sobre la nueva tecnología 6G, 5G que viene luego. No. Lo que hace es que lo estudia, lo reflexiona, luego lo impone mediante un acto administrativo. Hay, desde luego, un procedimiento administrativo, hay de hecho un expediente donde están todos los datos, ¿no? El estudio sobre los nuevos teléfonos que está haciendo Nokia, eso está ahí, ¿no? Y luego eso permite justificar luego su acto administrativo, pero las partes, digamos, no juegan un rol, ¿no? Los afectados futuros, las empresas de telecomunicaciones, no juegan rol alguno en ese procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, bueno, claro, estas reglas de contradictoriedad o reglas del debido proceso, bueno, no se dejan dominar al interior del procedimiento administrativo. Bueno, la solución que se ocupa aquí es la de siempre. No, este es un debido proceso matizado, ¿no? Y entonces, bueno, es debido proceso, conservamos la expresión debido proceso, pero es una matización, ¿no? Bueno, ya vemos que entonces al final todo depende de cuál es la matización, lo que al final
hace que la garantía al final casi tenga muy poco contenido. O la otra es crear algo así como un debido procedimiento administrativo, ¿no? Una categoría aparte de la categoría del debido proceso, ¿no? Bueno, como al final son un poco técnicas jurídicas, algo tramposas para poder mostrar que en este caso esa idea de debido proceso no se deja aplicar al procedimiento administrativo. Bueno, esto nos genera problemas al momento de tratar de pensar cuáles serían las garantías funcionales óptimas en las cuales se puede desenvolver el procedimiento administrativo. Es decir, esta técnica ocupada de pensar que todo esto es una concreción del debido proceso, entonces es una técnica que en verdad no nos sirve de mucho. El juez también está incómodo con la manera de poder entender su propio proceso y entender el rol que tiene el juez en este íter de procedimiento administrativo y proceso contencioso administrativo. Bueno, por mucho tiempo nuestras legislaciones han ido empoderando a los jueces para hacer control contencioso administrativo, ¿no? Y entonces, en algunos momentos de nuestras historias latinoamericanas, principalmente, en algunos momentos de nuestras historias latinoamericanas, el Estado no podía ser llevado a los tribunales, ¿no? Juzgar a la administración es también administrar, decían los franceses, uno de los brocardos que se ocupó mucho en Chile. El rey, el Estado, bueno, no comete errores, era una idea también, los errores son nuestros y entonces son nuestros, hay que soportarlos y nadie puede juzgarlos, ¿no? Entonces vivimos mucho tiempo en eso hasta que la jurisdicción contencioso administrativa dominó un poco la administración pública y los jueces tienen esta idea de que es necesario, de que tienen poderes de plena jurisdicción para poder controlar a la administración pública. Pero la realidad ha hecho que las dosis de deferencia que tienen que tener los jueces con la administración vaya siendo exponencialmente alta, ¿no? Es decir, la complejidad de asuntos que hoy en día trabaja la administración pública, bueno, hace que se produzcan actos administrativos tremendamente complejos, ¿no? Imagínense el caso que acabo de decir yo, el congelamiento del espectro radioeléctrico, por una visión sobre cuál es la tecnología que viene y por ende eso permite asignar barras de espectro radioeléctrico para el futuro, para que luego las empresas desarrollen tecnología en nuestros países para lo que viene a futuro. Bueno, esas son decisiones que poseen tal nivel de tecnicidad que el control judicial es un control judicial preparado para tener plena jurisdicción, pero por otro lado la propia realidad ha ido que las dosis de deferencia administrativa entonces se vayan restringiendo, se vayan ampliando esa idea de deferencia y por ende se vaya restringiendo el control judicial. Bueno, esto genera problemas en la comprensión de un proceso judicial que lo único que va a hacer es decidir un conflicto entre partes, ¿no? La deferencia al demandado es una idea que no está clara, no es comprensible en la lógica del proceso civil, ¿no? Por ende, entonces, el proceso judicial es un proceso, tanto proceso como control interpoderes. La solución, creo yo, es un poco la siguiente. Es una solución que permitiría comenzar a realizar un análisis correcto, algo así como de la filosofía del procedimiento administrativo y del proceso contencioso administrativo, de la lógica de ambos procesos, para poder luego llegar a respuestas, digamos, procesales óptimas. Procedimiento y proceso contencioso administrativo son procedimientos que están centrados, ¿no? Están centrados en la protección de determinados bienes sociales. Y aún así, esos procedimientos son utilizados también para proteger otros bienes sociales que podríamos llamar bienes sociales periféricos, ¿no? Es decir, son procesos que están centrados en una idea, están centrados en una protección, pero que también son utilizados para poder proteger otros bienes sociales, ¿no? Otros bienes sociales que desde la perspectiva de este derecho centrado, de esta protección centrada, serían algo así como bienes sociales periféricos, ¿no?
Si entendemos esos bienes centrales, eso nos permite entender cuál es el impulso funcional, el rol funcional de cada uno de estos procedimientos, y por ende eso nos permite aproximarnos a respuestas funcionalmente óptimas, porque cuando tenemos algo de claridad sobre qué bienes estos procesos están centrados, eso nos permitirá conocer algo así como el impulso óptimo de esos procedimientos, y también comprender la lógica de esos bienes periféricos nos permitirá comprender este tipo de protección, porque a veces incluimos este tipo de protección en un escenario no preparado precisamente para esa protección, pero lo hacemos por otro tipo de razones. Cuando entendemos esas otras razones, eso también nos permite, optimizar esas respuestas de protección y además no distorsionar la protección central. Hay dos cuestiones que es necesario comprender como bases en este camino hacia poder aproximarnos algo así como a la lógica del procedimiento administrativo y a la lógica del proceso contencioso administrativo para con ello obtener respuestas. Hay dos cuestiones que necesitamos tener previamente para poder realizar ese camino. La primera cosa es que la decisión administrativa no es una decisión que simplemente ejecute la ley. Esto problematiza las cuestiones de control. La decisión administrativa no solo adjudica, no solo ejecuta las reglas. La administración pública tiene competencias normativas. Entonces, la posición que tiene la administración es una posición completamente distinta a la posición que tiene el juez. En la posición administrativa, la decisión administrativa tanto dice el derecho, tanto resuelve a veces cuestiones aplicando el derecho, pero otras veces, aplica la regla ex novo. En una decisión administrativa toma también una decisión normativa. Esto, desde la perspectiva del proceso judicial, es algo completamente ajeno. Y por otro lado, el proceso contencioso administrativo, el proceso judicial, es no solo un proceso judicial de resolución de una controversia, sino que es un proceso judicial que en su diseño es también un diseño de control interpoder. Si es que todavía nos tomamos en serio la división de poderes, si todavía creemos que el mejor diseño social, el mejor diseño institucional es uno que divide los poderes para que no haya poderes absolutos, si todavía creemos que eso es así, el control judicial, la administración, sigue siendo una estructura de control de poderes con todo lo que ello significa. En este escenario, entonces, la comprensión de qué implica la decisión de administrar, que es la decisión que se hace o se construye a través del procedimiento administrativo, y qué es juzgar, que es lo que hace el juez en el proceso contencioso administrativo. Es decir, para poder entender entonces las lógicas de esos dos momentos, es necesario saber un poco qué es realmente administrar y qué es juzgar. La comparación de estos dos elementos es una comparación que tiene algo de tradición en nuestros derechos administrativos, ¿no? En España, hace 20 años, un poquito más, hubo una interesante discusión aquí, una discusión bastante acalorada sobre qué es administración y qué es juzgar, sobre todo en la idea de poder reflexionar sobre cuál era la intensidad del control judicial a la administración, ¿no? Pero uno podría hacer una pequeña referencia a tres ideas centrales que nos permiten darle un poco más de contenido a esa distinción entre administración y juzgamiento, ¿no? Recordemos que tener claridad sobre qué es administración y qué es juzgamiento, qué es juzgar y qué es administrar, nos permitirá comprender la lógica del procedimiento administrativo y la lógica del proceso contencioso administrativo para luego tomar decisiones funcionalmente óptimas cuando tengamos problemas en un escenario con una baja densidad normativa, ¿no? Nos permitirá tomar decisiones óptimas en ese sentido.
Luciano Parejo publicó en 1993 un libro interesantísimo sobre administrar y juzgar. El libro, de hecho, se llamaba Administrar y juzgar, dos funciones constitucionales distintas pero complementarias. La tesis de Parejo es una tesis bastante sencilla, que en Parejo lo que dice es que administrar es tomar decisiones y juzgar es controlar. Y por ende, el verbo, ¿no? El verbo de lo que se ejecuta a través de esas dos funciones, es lo que hace la diferencia, ¿no? Por un lado se toman decisiones ex novo y por otro lado se controlan las decisiones. Controlar no lleva implícita la idea de tomar una decisión, ¿no? Controlar es una decisión de control, ¿no? No es que el juez pueda ex novo tomar decisiones nuevas, ¿no? La administración, en cambio, sí puede tomar decisiones. Eso hace una distinción. Fernando Atria, en un libro de hace algunos años llamado La forma del derecho, que ustedes de seguro podrán conocer, se enfrenta también a este problema, el problema de la legitimación. Él lo ve del lado de la legitimación de la función de administración y de la función de juzgamiento, ¿no? Y cuando hace esto, reflexiona sobre qué es lo que legitima al Poder Judicial, y entonces la forma de legitimación del Poder Judicial es la aplicación del derecho, ¿no? Es la propia idea de la jurisdicción, de una autoridad que de forma independiente aplica el derecho y que ninguna otra autoridad puede intervenir en esa aplicación. Y por otro lado, la administración pública se legitima por una idea, por una forma, por un principio comisarial, le llama él, que es esta idea de que la administración ejecuta planes que tienen cierta legitimación democrática al final, ¿no? Y por ende la administración justifica sus decisiones no porque necesariamente aplique el derecho, es una cuestión relevante, pero no es la forma de legitimación. La administración legitima su acción porque está dentro de un plan ejecutivo, ¿no? Dentro de un plan dentro del Poder Ejecutivo. Y finalmente, una tercera idea es la idea de que nuestro diseño institucional ha radicado en la administración pública algo así como la expertise técnica estatal, ¿no? Este es un diseño institucional. Podríamos haberlo hecho de una manera distinta, pero lo que hicimos es concretizar dentro del Poder Ejecutivo, dentro de la administración pública, las mayores dosis de expertise técnica en todo nuestro aparato estatal. Esta es una decisión que, desde luego, impacta en cuál va a ser la lógica de ese procedimiento administrativo y también impacta en cuál va a ser la extensión o contenido de ese control judicial que se va a hacer. Bien, en resumen, el procedimiento administrativo está diseñado para adoptar decisiones justificadas sobre la base de una legitimación comisarial, construidas sobre una regla de supremacía técnica de la administración pública. El proceso contencioso administrativo, en cambio, está diseñado para controlar la regularidad de decisiones justificadas sobre la base de una legitimación jurisdiccional y construidas como forma de control interpoderes. La tesis, entonces, que quiero defender aquí es que el procedimiento administrativo es principalmente una instancia de formalización de la racionalidad administrativa. De ello se deduce que el procedimiento está pensado para llegar la mayor y mejor cantidad de antecedentes para que la administración adopte la mejor decisión posible. Esto es, aquella que reconstruya de la mejor manera los hechos comprometidos, respetando desde luego la legalidad vigente. Siguiendo y adecuando la clasificación hecha por Tarufo, podríamos decir que el procedimiento administrativo es un procedimiento centrado en la administración pública. Es un procedimiento que está construido para la administración pública, para que ella produzca el mejor acto administrativo posible. De esta forma, entonces, el procedimiento administrativo está construido fundamentalmente para maximizar la posición epistémica de la administración en el cumplimiento de sus competencias administrativas y también está construido para maximizar la posición epistémica de impugnación judicial futura de los interesados. El procedimiento administrativo es un procedimiento que está construido para poder producir la mejor decisión posible, pero también para entregarle al administrado las mejores condiciones posibles para que luego haga una impugnación judicial. Por otra parte, el proceso contencioso administrativo
es tanto proceso judicial como instancia de control interpoderes, ¿no? Es decir, al contrario del procedimiento administrativo, este es un proceso judicial centrado en las partes, porque se construye sobre la base de la imparcialidad del juzgador en el conocimiento de una pretensión procesal, estructurado sobre la bilateralidad de la audiencia, entregando derechos y oportunidades a las partes, ¿no? Es un proceso de control interpoderes porque supone un juicio de anulación de un acto que el propio derecho le atribuye este carácter normativo. El proceso entonces contencioso administrativo en esta idea es construido para maximizar el control jurídico y para minimizar los riesgos de sustitución de decisiones técnicas y decisiones discrecionales. Bueno, dicho esto entonces, bueno, pues esto nos permite entonces ir esbozando una construcción de lo que podría ser decisiones, en nuestro caso, probatorias óptimas, ¿no? O explicándonos también las decisiones probatorias que hemos adoptado. En la producción de prueba, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el procedimiento administrativo, el material probatorio es relevante solo en cuanto sirva al objetivo administrativo, ¿no? Y por ende, es la administración, y de hecho nuestras legislaciones dan cuenta de ello, esta libertad que tiene la administración de poder hacerse de prueba, da cuenta de una idea de que este es un proceso centrado en la administración pública. Ella necesita obtener la mayor cantidad de antecedentes necesarios para poder adoptar la mejor decisión posible, ¿no? Y por ende, bueno, es bastante normal encontrar reglas jurídicas en nuestros derechos que miran a los interesados, ¿no? Que miran a aquellos que pueden resultar incluso afectados por esos actos administrativos, no como sostenedores reales de una pretensión procesal, ¿no? Sino que algo así como colaboradores de la administración pública, incluyendo muchos deberes de proporcionar antecedentes, ¿no? Es decir, hay muchas reglas que están en el procedimiento administrativo que en un proceso judicial interpartes serían algo irracionales. La administración podrá obligar a sus administrados, al administrado, a que le provea determinada información, ¿no? Es verdad que luego podemos tener algunos problemas en el enforcement de ese tipo de reglas, pero la explicación de cómo puede ser posible que dentro de un procedimiento administrativo una parte obligue a la otra a entregarle antecedentes se explica porque este es un procedimiento administrativo que no tiene una lógica propiamente procesal, sino que tiene una lógica de maximización de las condiciones epistémicas que tiene, en este caso, la administración, y los antecedentes que estén a disposición del administrado son antecedentes necesarios para adoptar la mejor decisión. También así explicamos el hecho de que, bueno, dentro del procedimiento administrativo la prueba sea organizada por la administración pública mediante estos llamados actos de instrucción, ¿no? O sea, la administración va haciéndose de prueba, ¿no? Y lo va haciendo de una manera discrecional, en momentos distintos, en momentos que ella determine correctos, con una libertad probatoria bastante clara, ¿no? Algunos países, de hecho, incluyen en su legislación la idea de que lo que le corresponde a la administración es encontrar la verdad material, ¿no? Ocupa, de hecho, este concepto, ¿no? Bueno, ya sabemos que esta es un resabio de una discusión anterior sobre, bueno, verdad material o verdad formal, o verdad en el proceso, o verdad real, bueno, etc. Pero aquí podemos discutir sobre esa idea, Jordi sabe sobre esto, pero bueno, esa legislación es una legislación que toma eso, ¿no? Lo que quiere decir es que la administración tiene que hacer todo lo posible para encontrar la verdad. Hay al interior de los procedimientos administrativos también una tensión con la audiencia del interesado. Uno diría, bueno, en un proceso civil que haya un problema con la audiencia del interesado ya es algo extraño, ¿no? Es decir, la audiencia del interesado, la audiencia en un proceso contencioso, bueno, es una exigencia tremendamente básica de un debido proceso. Bueno, en la administración hay tensiones al momento de teorizar sobre la audiencia del interesado, ¿no? Digamos, la aplicación de estas reglas de debido proceso hace que convengamos de que es completamente necesaria y obligatoria la audiencia del interesado, pero nuestras legislaciones y nuestras sentencias judiciales, bueno, constantemente van perdonando a la administración
a veces actos que no tienen la audiencia del interesado, ¿no? Aquí en España hay sentencias interesantísimas sobre esto, ¿no? Sobre no anular procedimientos administrativos que no tienen la audiencia del interesado. Y sabemos que hay muchos procedimientos administrativos donde la audiencia del interesado es completamente irrelevante. Hay autoridades administrativas que toman decisiones completamente técnicas, ¿no? En donde el hecho de que la persona sea el propietario de algo, bueno, no va a producir nada al interior del procedimiento administrativo. Esto es duro decirlo, pero de lo que se deduce de esto es que si respetásemos esa funcionalidad de que lo que importa son las condiciones epistémicas de la administración pública, bueno, la audiencia del interesado sería irrelevante, pero nuestros derechos quieren proteger esa audiencia del interesado, la incluyen en sus legislaciones para proteger otros, diríamos, derechos periféricos, no lo central, que es las condiciones epistémicas, sino que otro tipo de derechos, ¿no? Es decir, que los administrados se involucren, por ejemplo, en el quehacer administrativo, ¿no? Y así se hace, y así se respeta, y así se construye, pero cuando estamos enfrentados a problemas concretos, bueno, los tribunales dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta de que esa audiencia en muchos casos no aporta mucho. Cuando uno ve los tipos de prueba, nuestras legislaciones en general, cuando se refieren a los tipos de prueba, dan cuenta siempre de una completa libertad probatoria. La administración puede hacerse de todos los medios probatorios, no tiene ninguna limitación sobre ella. Los procesos contenciosos administrativos, en cambio, varían. Y hay en muchos de ellos serias limitaciones en relación a cuáles son los tipos de prueba. Algunas de nuestras legislaciones tienen todavía sistemas, digamos, tasados de prueba, de que solo se admiten algunas pruebas, y de hecho con conceptos más o menos claros de cuáles son esas pruebas que se permiten. La mayoría de nuestras legislaciones de procedimiento administrativo, en cambio, no tienen referencias a esa limitación. En casi todas lo que hay es siempre libertad. La extensión probatoria. La extensión de una fase probatoria es otra muestra de que lo que hay en el procedimiento administrativo es completamente distinto a lo que hay en el proceso contencioso administrativo. En el procedimiento administrativo, la administración puede, durante todo el procedimiento, hacerse de prueba. Esto es, en algunos casos, por 6 meses, por 1 año. Tiene un órgano ahí, una entidad que está 6 meses haciéndose de prueba. No hay ahí un término probatorio para la administración. En todas nuestras legislaciones, la administración no tiene un término probatorio para ella. Lo único que hay es un término probatorio para aquellos casos en que la administración considere falsos algunos de los hechos que defienden los ciudadanos. Para ello, puede la administración abrir un término probatorio para poder justificar que esos hechos que algún ciudadano alega son derechos que necesitan o exigen prueba. Pero en general la extensión probatoria es completamente distinta al interior del procedimiento administrativo que al interior del proceso contencioso, porque ya en el proceso contencioso sí tenemos un término probatorio para ambas partes, tanto para la administración, tanto como para el ciudadano que impugna. El rol de las infracciones procedimentales, por ejemplo, también es completamente distinto al interior del procedimiento administrativo que al interior del proceso contencioso administrativo. En el procedimiento administrativo lo normal es la completa desformalización. Lo normal es que los vicios procedimentales, incluso en la prueba, sean vicios completamente... vicios que no constituyen, no son una causal de nulidad de ese procedimiento administrativo. Es decir, es la administración de alguna manera la que maneja las condiciones epistémicas en las cuales se desenvuelve. Es ella la que va viendo qué es lo correcto, qué es lo necesario para poder obtener finalmente una resolución administrativa fundada. En el proceso contencioso eso es completamente distinto, ¿no? Es decir, los vicios en el procedimiento, los vicios en la prueba, la mayoría de las veces acarrean la nulidad de ese proceso, ¿no? En el proceso contencioso administrativo, las condiciones procedimentales son mucho más relevantes que lo que son en el procedimiento administrativo. Las reglas de carga probatoria y las decisiones sobre valoración probatoria también son distintas al interior del procedimiento administrativo que al interior del proceso contencioso administrativo. En el proceso contencioso administrativo hay
hay una garantía, hay un principio, hay una regla de carga probatoria que se suele interpretar como una regla de carga probatoria, que es la llamada presunción de legalidad de los actos administrativos, ¿no? Es decir, el juez, cuando conoce de una impugnación contenciosa administrativa, debe hacer como que el acto es legal, ¿no? Esta es una presunción que ha tenido un desarrollo algo confuso al momento de teorizarla, porque en verdad no se sabe bien cuáles son los efectos de esa presunción. Lo que sí sabemos es que hay algo extraño en el proceso contencioso administrativo, porque lo que conoce el juez es un acto administrativo que es una norma jurídica también. Entonces, bueno, esta idea de que necesito realmente una presunción de legalidad de algo que tiene vigencia por su carácter propiamente potestativo. Es decir, la administración produce una regla, y esa es una regla jurídica, es una norma jurídica que tiene eficacia por ser una norma jurídica, no necesariamente porque yo tenga que presumir la legalidad de. Bueno, si es así, ya sabemos lo que lleva, ¿no? Entonces también se presume la constitucionalidad de las leyes, o también se presume la legalidad o constitucionalidad de las sentencias judiciales, ¿no? Entonces hay una confusión sobre ese carácter normativo que tiene un acto administrativo y esta idea de una presunción de legalidad. La mejor forma de entender esa idea de presunción de legalidad es, bueno, dar cuenta de que al interior del proceso contencioso administrativo el juez no puede adoptar decisiones, principalmente cautelares, que suspendan o dejen sin efecto ese acto administrativo si es que no tiene razones muy fuertes para poder hacerlo, ¿no? Es una especie de regla que se le impone al juez mientras dure ese proceso contencioso administrativo, que como sabemos puede terminar en la nulidad del acto. Mientras dure ese proceso contencioso administrativo, usted tiene que hacer como que el acto es un acto legal. En algunos de nuestros derechos no se habla de una presunción de legalidad de los actos administrativos, sino que se habla también de una presunción de inocencia de los administrados, ¿no? Algo así como esta idea de que en el fondo la administración no puede imponerme cargas sobre la base de entender que hay una infracción de parte mía administrado, si es que no se acredita correctamente o fundadamente esa infracción. Bueno, esta es una presunción que, bueno, ya sabemos, seguramente han analizado ustedes el rol que tienen las presunciones, las distintas funciones que tienen este tipo de presunción, la presunción de inocencia sobre todo. Hay trabajos brillantes sobre la presunción de inocencia, pero en nuestro caso, en el caso del procedimiento administrativo, esta presunción tiene muy poco efecto, ¿no? Es una presunción que se dice, el administrado debe presumirse inocente, pero luego las reglas probatorias siguen siendo reglas probatorias construidas sobre la base de esta maximización epistémica por parte de la administración, ¿no? Entonces, las legislaciones que tienen esta regla, bueno, en el artículo siguiente le dan plenos poderes a la administración para hacerse de prueba y construir la prueba que va a mostrar un poco la infracción. Termino entonces con la decisión sobre los hechos probados con la aplicación de un estándar de prueba. Yo tengo un trabajo sobre el estándar probatorio en materia de sanciones administrativas, ¿no? Y en ese trabajo es un trabajo que trata de mostrar o de torcer una interpretación bastante común en mi país, en Chile, que en esta idea de que las sanciones administrativas son idénticas o tienen algo así como una raíz común, que es el ius puniendi publico, ¿no? Entonces el estándar probatorio de lo penal se aplicaría también a las sanciones administrativas, ¿no? En ese trabajo entonces yo defiendo que el estándar probatorio aplicable a este tipo de sanciones administrativas no es el estándar de más allá de toda duda razonable, sino que es el estándar de prueba preponderante, ¿eh? Y en ese texto doy razones al respecto, pero bueno, luego de leer el libro de Jordi Ferrer, yo que venía o podía defender este tipo de cosas, bueno, ya no lo puedo hacer, de hecho.
la lógica del proceso penal es completamente distinta a la lógica del proceso administrativo. La lógica de la sentencia penal, de la decisión penal de punición es completamente distinta a la punición administrativa o a la imposición de sanciones administrativas. En ese artículo defiendo bien eso. Pero la conclusión a la que llego en ese artículo, hoy en día diría yo que es una conclusión errada. ¿Por qué? Porque ahí defiendo que a toda la administración pública debiese aplicarse esta idea de prueba preponderante. Y como digo, después de leer el texto de Jordi, ya esto no me queda tan claro. Y no me queda tan claro por una cuestión que yo también venía defendiendo en Chile, ya no en materia de estándar probatorio, sino que en materia de otro tipo de garantías. Y es que la sanción penal es distinta a la sanción administrativa, pero dentro de la sanción administrativa hay un mundo también. No es lo mismo una sanción en el ámbito disciplinario que una sanción en el ámbito contractual. No es lo mismo una sanción en el ámbito contractual de una sanción dentro de la policía sanitaria. No es lo mismo una sanción dentro de la policía sanitaria a una sanción en el ámbito de la regulación de mercados. Esto es completamente distinto. Entonces, mi conclusión de haber englobado todo esto en un único estándar probatorio no es correcta. Lo que debiésemos hacer, convengamos que en mi realidad estamos todavía asimilando la sanción penal a la sanción administrativa. Lo que yo hice fue dar un pasito. Ahora, el paso siguiente debiese ser construir estándares probatorios al interior de las decisiones administrativas distintos para distintos tipos sancionatorios. Porque ya sabemos, después de leer el texto de Ferrer, ya sabemos que las distintas realidades, distintos contextos exigen estándares probatorios distintos. El derecho administrativo, con esto termino, el derecho administrativo lleva algunas décadas resistiendo al embate del neoconstitucionalismo que sobresimplifica las soluciones jurídicas en un terreno caracterizado por la complejidad sectorial. Nuestros textos tradicionales del derecho administrativo, y les aseguro, vuestros textos antiguos de derecho administrativo, en un principio eran solo textos sectoriales, donde se estudiaban los ferrocarriles, donde se estudiaban lo sanitario al interior de las ciudades. Nosotros, el derecho administrativo siempre ha sido un derecho sectorial, es un derecho que se opone a la sobresimplificación del neoconstitucionalismo, asumiendo que una regla, un principio como el debido proceso va a poder encontrar soluciones para todos los problemas administrativos. Eso lo llevamos haciendo mucho tiempo sobre esto. La correcta comprensión de la relación entre procedimiento administrativo y proceso contencioso administrativo, unido a una regulación compleja, esto es, dependiendo de estas variables que el libro de Prueba sin Convicción da cuenta, todas estas variables que hay que tener en cuenta para poder pensar un estándar probatorio correcto para cada uno de esos sectores, creo yo que permitirá resolver al final un diseño óptimo para ambos momentos, el momento del procedimiento y el momento del proceso contencioso administrativo. Gracias.